Tengan muy buenos días, chicos de primer año de bachillerato. Sean todos bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Este es nuestro segundo encuentro de la semana. El día de ayer estuvimos en Google Meet. Los felicito porque la cantidad de estudiantes que estuvieron conectados fue muy numerosa y su participación estuvo excelente. Les invito a seguir de esa manera, al igual que el día de hoy. Gracias por estar acompañándome en esta clase. La verdad es que vamos a ver un contenido muy importante el día de hoy y vamos a continuar hablando del siglo XX. Esta vez no vamos a hablar de las vanguardias propiamente, sino que vamos a hablar del teatro del siglo XX. Vamos a darnos cuenta de cuáles fueron los subgéneros dramáticos que se cultivaron durante este siglo, durante el siglo XX, y vamos a ver las características de cada uno. El teatro épico, el teatro existencialista, el teatro del absurdo, el teatro de la crueldad y el teatro estadounidense de mediados de siglo. Así que va a ser un contenido muy importante donde vamos a ir viendo cuáles fueron los cambios en las representaciones y cuáles fueron las características específicas de cada uno de estos subgéneros que les acabo de mencionar. También vamos a ver algunos autores representativos y algunas obras destacadas en cada uno de ellos. Al final tendremos el espacio de preguntas y respuestas, como siempre lo hacemos, para que usted externe alguna duda, alguna interrogante o si hay algún comentario de algo que les haya llamado la atención, pues también no duden en hacerlo en ese espacio. La reflexión del día de hoy nos dice, la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Es una reflexión relacionada con la lectura. Nosotros a veces cometemos el error de ver la lectura nada más como una obligación o como algo que se nos requiere hacer para una evaluación de lengua, de OPV, de literatura española o de cualquier asignatura en la que tengamos que leer, pero la verdad es que los beneficios de la lectura son muchos para nosotros. Obviamente nos ayuda a aprender, a conocer cosas nuevas, a conocer historia, a conocer geografía, a conocer literatura, a conocer mundos fantásticos, ¿verdad? Que quizás no existen, pero que la lectura nos transporta a este tipo de lugares. También nos ayuda mucho a la parte de la ortografía, ¿verdad? La ortografía, la redacción, la coherencia, la cohesión y también nos ayuda a aumentar nuestro léxico y nuestro vocabulario. Igual también tiene beneficios en cuanto, por ejemplo, a la prevención del Alzheimer y hay muchos beneficios en cuanto a mejorar nuestra concentración, a mejorar nuestra capacidad de análisis. Así que les invito a continuar siempre fomentando el hábito de la lectura y a que lo hagan también por placer y no solamente por una obligación o por un requerimiento. Y no quiero terminar esta introducción del día de hoy sin desearles un feliz día del niño, ¿verdad? Ahora es 1 de octubre, ya se nos acabó el mes de septiembre, estamos iniciando un mes más y qué mejor que iniciarlo con una felicitación hacia ustedes por el Día del Niño. Hoy tendremos una actividad por la tarde para poder festejarles. No va a ser una actividad igual que los años anteriores, ¿verdad? Por esto de la pandemia y la situación que estamos enfrentando será un tanto diferente, pero no olviden que el cariño hacia ustedes, el aprecio que les tenemos todos sus docentes es muy grande y deseamos que pasen un muy bonito día, que la pasen muy bien, que disfruten y sobre todo les aconsejo, nunca dejen de ser niños, a pesar de seguir creciendo, de seguir aumentando en años, de llegar a ser adultos y van a llegar a ser ancianos en algún momento, pero nunca dejen el espíritu de niños para que eso les ayude a mantenerse siempre activos, siempre felices y con una actitud positiva hacia los cambios que tengan que enfrentar. Así que espero que la pasen muy bien, les deseo lo mejor, los quiero mucho y espero que tengan un muy bonito día. Quédense a toda la clase y pongan muchísima atención al tema del día de hoy. El teatro del siglo XX. En este contenido vamos a continuar hablando acerca de lo que sucedió con las artes durante el siglo XX y haciendo una recapitulación, la clase anterior analizábamos cuáles fueron las partes contextuales que influyeron directamente en el arte del siglo XX y luego empezamos a estudiar y nos dedicamos a la parte de conocer cuáles fueron las vanguardias y cuáles son las características más importantes y los representantes de cada una de ellas. Y el día de hoy vamos a centrarnos en la parte de la evolución o los cambios que tuvo la dramática, o sea, el teatro durante el siglo XX. Si ustedes recuerdan, durante el siglo XIX veníamos viendo la parte del realismo y definitivamente hubo una rica herencia del teatro realista con que se cerró el siglo XIX,
pero esta se vio modificada por el fuerte influjo de las vanguardias, que obviamente promovió diversas tendencias dispares y cuyo objetivo era nada más ir contra el realismo dramático. O sea que volvemos a caer en la parte de la innovación, en la parte de querer hacer las cosas de una manera distinta, rechazando el arte anterior o rechazando las reglas, los preceptos o los cánones estéticos que se venían manejando en los siglos anteriores. Entonces, el siglo XX fue un siglo de renovación en las artes en general y, por supuesto, también fue un siglo de cambios y de evolución en el teatro. Entonces, vamos a partir conociendo cuáles fueron los cambios que se dieron en la representación. Cuando hablamos de cambios en la representación nos referimos a lo que ocurrió o las distintas situaciones que se vieron reflejadas al momento de poner en marcha o al momento de poner en escena una obra dramática. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto que tiene que ver con el influjo vanguardista. Obviamente las vanguardias tuvieron una repercusión bastante directa en la parte del teatro porque lo que se pretendía era innovar y era romper con las reglas o con los patrones establecidos que se tenían del teatro, ¿verdad? Había varias series de reglas o de instrucciones o de convenciones que ya se tenían establecidas, pero que gracias a la influencia de las vanguardias también hubo cambios en la parte del teatro. Y más adelante vamos a ir viendo con cada uno de los subgéneros dramáticos que se desarrollaron en el siglo XX, cómo es que las vanguardias pudieron influir de manera directa en cada uno de ellos. También otra cosa que sucede con los cambios en las representaciones es la idealización de los objetivos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que fue ya más dedicado o que ya fue más puesto en común a la parte de los objetivos humanos, tomando en cuenta que veníamos o que el siglo XX fue un siglo lleno de muchas situaciones que generaron el cuestionamiento, ¿verdad?, de las cosas, el cuestionamiento del arte, el cuestionamiento de para qué servían las cosas si no era para un objetivo positivo para los seres humanos. Y obviamente eso también llevó a la parte de la dignificación social. Y eso no está alejado de lo que veíamos en la clase anterior respecto a procurar buscar soluciones a los problemas, respecto a querer buscar una crítica o buscar una situación que hiciera entrar a las personas en conciencia de lo que estaba pasando y procurar buscar una dignificación como tal de las sociedades y por supuesto de las personas de manera individual. Y eso los llevó a crear o a abrir espacios para nuevos perfiles dramáticos, o sea que se hizo más grande o se aumentó la cantidad de los subgéneros que se fueron desarrollando en la parte de la dramática. Ya no solamente nos centramos, por ejemplo, en el teatro realista, sino que ya vamos durante el siglo XX diversificando. Por ejemplo, vamos a ver la parte del teatro épico, el teatro existencialista, el teatro del absurdo, el teatro de la crueldad. Y esto obviamente va generando nuevos perfiles con características diferentes entre ellos, pero que responden a ciertos objetivos específicos. Dentro de los cambios en las representaciones también tenemos que mencionar tres grandes impactos o tres grandes elementos que influyeron en el teatro del siglo XX, de los cuales son el primero el método interpretativo, el segundo la biomecánica y el tercero la esencia y filosofía del teatro oriental. Con el auge de las vanguardias, los directores promovieron cambios en la forma de representación, ¿sí? Las vanguardias ayudaron o dieron el empujoncito para que también el arte dramático se viera modificado, que también se viera renovado. Entonces, el primero de los cambios que vamos a mencionar es el método interpretativo que fue propuesto por Konstantin Stanislavski. Este nombre es importante porque él fue quien propuso el método interpretativo, quien fue el impulsor de esta parte y lo que proponían era hacer un estudio psicológico del personaje y de las acciones físicas. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, si ustedes recuerdan, cuando hemos venido hablando de teatro, casi siempre se maneja y se sabe que el teatro es representar frente a un público en un escenario una serie de situaciones que están planteadas en un guión, ¿verdad? Que obviamente el actor lo lee, lo memoriza y luego pasa a dramatizarlo teniéndolo en su mente. Pues en esta parte se intentó mejorar la parte del trabajo actoral. ¿De qué manera?
intentando que se hiciera un estudio psicológico del personaje, que el personaje de verdad se viera reflejado en el actor, que el actor de verdad personificara, que tomara la psicología del personaje, ya no hacerlo nada más de una forma memorística y decir yo me apuedo mi diálogo, me apuedo mi parlamento, voy a pasar y lo voy a decir de manera mecánica, sino que lo importante del método interpretativo es el estudio psicológico del personaje, el apropiarse de la psicología del personaje, el actuar de tal manera que pareciera de verdad una actuación lo más realista posible. Sí, lo más impactante en cuanto a que, por ejemplo, si alguien representa a un mendigo que de verdad parezca que está sintiendo, que está personificando de lleno lo que ser mendigo significa. O por ejemplo, si alguien representa un sacerdote, una monja, una prostituta, qué sé yo, diferentes papeles, pero que fuera de verdad reflejado la parte de la psicología del personaje. Y obviamente al manejar la psicología del personaje, las acciones físicas estarán orientadas a ello. De hecho, este método ha sido clave para el desarrollo del cine contemporáneo debido a su impacto en el público, porque el impacto del público es distinto, de verdad, si ven que el estudio psicológico del personaje es bastante profundo y no solamente ver una dramatización o ver una representación que no demuestra o que no refleja el sentimiento, que no refleja la psicología del personaje como tal, ¿verdad? Dentro del guión y al momento de la puesta en escena también. Luego tenemos la parte de la biomecánica. Con la biomecánica vamos a mencionar que el iniciador o el impulsor de esta parte fue Vsevolod Meyerhold. Él fue el que impulsó la parte de la biomecánica y tiene una relación también con la parte del método interpretativo porque tiene que ver con el trabajo integral del cuerpo en la actuación. ¿Qué quiere decir? Que la actuación también es movimiento, ¿sí? No solamente es parlamentos o diálogos o hablar, sino que también la parte de la preparación, del estudio psicológico, de la memorización de los parlamentos está relacionada directamente con el trabajo integral del cuerpo, o sea, los movimientos, ¿sí? La parte de la dinámica al momento de estar en el escenario. Y luego tenemos el tercer cambio que también fue bastante conocido, que es la esencia y filosofía del teatro oriental, específicamente de China, Japón y la India. Aquí lo que se pretendía es tener un balance espiritual en la actuación, ¿sí? La parte del balance espiritual obviamente también está relacionado con la parte de la creación de la realidad escénica y se complementa con la biomecánica y el método interpretativo. No son de manera aislada, ¿sí? No quiere decir que vamos a trabajar aparte del método interpretativo y aparte de la biomecánica y aparte de la esencia, sino que las tres cosas se van complementando y van ayudando a la dignificación también del trabajo actoral. El impulsor de la esencia y filosofía del teatro oriental o quien propuso la parte del balance espiritual fue Eugenio Barba. Entonces es importante que nosotros manejemos los cambios en las representaciones y los impulsores de cada uno de ellos, que en este caso son Stanislavski, Meyerhold y Barba. No se les olvide esta parte porque sí es importante porque se empieza a tomar ya más en serio el papel del actor, ¿sí? Al momento de la preparación previo a la puesta en escena y al momento de la puesta en escena en sí. Y también tenemos algunos cambios que generaron un impacto bastante fuerte durante el siglo XX que probablemente no se habían visto en siglos anteriores y que generó bastante influencia directa y una mayor atracción por parte del arte dramático. Dentro de ellos vamos a mencionar la incorporación de elementos tecnológicos. Esto definitivamente fue muy importante. Si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado ya de finales del siglo, bueno, del siglo XIX, el siglo XX, estamos hablando de revoluciones industriales, ¿verdad? De avances tecnológicos, de la ciencia. Entonces, la parte de la tecnología también influyó en el teatro. Elementos tecnológicos como luces, como sonido, como efectos sonoros o efectos de iluminación que antes no se llevaban a cabo, generó definitivamente un cambio bastante bueno y obviamente hizo que el teatro llamara mucho más la atención que antes, ¿verdad? Que fuese menos monótono, que fuese menos aburrido o menos serio. Entonces, esto ayudó
para que también los actores pudieran tomar en cuenta lo que mencionamos en la lámina anterior, ¿sí? La parte del método interpretativo, la parte de la biomecánica, la parte de la fusión de la filosofía del teatro oriental. Luego, otra característica u otro cambio fue la simplificación de la escenografía y el vestuario. ¿Qué quiere decir? Que si antes el vestuario era ostentoso o era demasiado complicada la parte de la creación de la escenografía o la ropa, vestidos o ropa demasiado exótica o demasiado cara o demasiado complicada, en la parte del siglo XX ya se simplificó, ya fue más sencillo, ya fue menos complicado, ya fue menos ostentoso, ya fue menos relevante porque lo más importante era el trabajo del actor como tal, ¿sí? La escenografía y el vestuario eran importantes, sí, pero eran solamente un complemento para la parte del trabajo del actor. Y eso es o nos lleva a la siguiente, mayor énfasis en el trabajo actoral. Esto era lo importante. En el siglo XX lo importante fue el trabajo actoral. Eso era el peso, eso fue el eje o ese fue el centro de atención y el centro de cambios o el centro de revolución en cuanto a el teatro del siglo XX. También algo que se dio durante el siglo XX y que no se daba fue la participación del público dentro de la acción. En el teatro previo a este era el público sentadito frente al escenario, observando, analizando, divirtiéndose si fuese una comedia, mientras los actores representaban. Pero en el siglo XX también hubo un cambio bastante grande porque algunos tipos de teatro que ya vamos a ver más adelante rompen con la cuarta pared y lo que sucede es que el público puede participar de las acciones, puede participar en el desarrollo de la puesta en escena. Ya no se ve como algo distante, ajeno o totalmente distanciado del trabajo de los actores, sino que hay una colaboración, hay una integración del público al momento de la puesta en escena. Y luego también se da la ampliación del espacio escénico. En muchas ocasiones los actores abandonan el escenario para interactuar con los espectadores. ¿Qué quiere decir? Que si ya el público tiene una participación, pues entonces también el espacio escénico de los actores se aumenta. Ya no van a estar todo el tiempo en el escenario, en algún momento pueden bajar del escenario, pueden caminar entre el público, pueden llegar hasta la parte de atrás donde están las butacas, qué sé yo. Eso depende también del director, ¿verdad? Al momento de la puesta en escena y de lo que se pretende lograr o de cuál es el objetivo. Entonces, si se ve, si ustedes se fijan, empieza a ser un poco más abierto, un poco más relacionado con la interacción o con el contacto con el público y eso obviamente también ayudó para llamar mucho la atención en cuanto al teatro y eso también obviamente ayudó y contribuyó para que las personas hicieran o tomaran más a bien el hecho de ir a ver una representación teatral para poder conocer ciertas cosas de las que ahí se estaban representando. Ahora lo que vamos a ver es cuáles son los tipos de teatro que destacaron en el siglo XX y vamos a partir con el teatro épico. En el caso del teatro épico, su objetivo es hacer que los espectadores piensen, reflexionen y desarrollen una postura crítica hacia la sociedad burguesa. Ustedes saben que el siglo XX fue un momento de crisis, de guerras, de hecho eso fue un arte entre guerras como tal, y en el caso del teatro épico lo que se pretendía es precisamente eso, que el público tuviera una reacción crítica hacia la sociedad burguesa, ¿sí? Y obviamente lo que pasó con esto es que las emociones se veían interrumpidas por algo que se llamó el efecto de distanciamiento, para que el público no se identificara ni se conmoviera con lo que sucediera a los personajes. Es decir, que la parte del teatro épico fue el objetivo, que las personas que lo vieran reflexionaran, desarrollaran una postura crítica, pero no a través de las emociones, sino a través de lo que yo puedo conmoverme y decir, ay, pobrecito, ay, qué lindo, sino que es pensar con la cabeza en frío, ¿sí? Entonces, en algún momento de la representación, los sentimientos se tenían que ver interrumpidos porque la persona tenía que tomar una postura crítica, pero no por sus sentimientos, sino que por el uso de la razón, ¿sí? Por el uso del pensamiento crítico y el efecto del distanciamiento fue eso, es precisamente que las personas se vieran influidos por su razonamiento crítico y no por las emociones.
El máximo representante del teatro épico fue Bertolt Brecht y tenemos varias obras de él que son importantes que ustedes las conozcan. Tenemos la ópera de los tres centavos, tenemos Madre Coraje y sus hijos, tenemos El alma buena de Szechuan y tenemos Galileo Galilei. No son las únicas, pero sí son las más reconocidas o las más destacadas dentro del teatro épico. Algunos principios del teatro épico que son muy importantes que debemos conocerlos. En primer lugar es narrar al público lo que va a pasar en la escena. Esto es algo distinto porque si ustedes saben, en todo noveno grado que ustedes estudiaron la parte de la dramática, no hay un narrador como tal, ¿verdad? En la parte del teatro el narrador desaparece y da paso a los diálogos de los personajes, pero en esta parte había momentos en los que sí se narraba al público lo que iba a pasar, sí, se adelantaba. Esto lo podía hacer un narrador o alguien que tuviera el papel de narrador como tal o entre los mismos personajes, ¿verdad? Ir narrando o ir contando lo que iba a pasar. De esa manera no era tan sorpresivo lo que iba a ocurrir después. Luego utilizaban personajes como arquetipos o modelos y también limitaban la transmisión de emociones. Era lo que yo les decía. Para comenzar, cuando hablamos de personajes, arquetipos o modelos de conductas, son obviamente apegadas a la realidad, ¿verdad? A lo que estaba pasando en ese momento. Y muchas veces también se recurría a máscaras para establecer la función arquetípica del personaje y limitar la transmisión de emociones, que era lo que yo les decía, el efecto de distanciamiento, ¿verdad? No es pensar o no es analizar con emociones, sino que con el juicio crítico. Y la utilización de máscaras, obviamente al no haber expresiones faciales por parte de los actores, hacían esta especie de distanciamiento, ¿verdad? Luego también en el teatro épico se dio el cambio de los que ya les había mencionado yo, interrumpir la obra con diálogos entre los actores y el público. Antes eso no se daba. En la actualidad, más de alguna vez que nosotros hemos estado en una representación teatral, nos hemos dado cuenta que sí hay interacción de los actores con el público, que preguntan algo o que piden ayuda para cierta cosa o que piden opiniones o que piden intervención del público. Esto fue nuevo y fue una de las del boom o de las novedades que se dio en el teatro del siglo XX y en especial en el teatro épico. Y luego también se dio mucho bueno, en esta parte de la interrupción de la obra con diálogos, tiene que ver también con romper la cuarta pared, ¿verdad? La cuarta pared ficticia, que es la que separa al escenario del público y deja de ser el personaje y dialoga con el público, ¿sí? Sobre los hechos de la obra, no sobre temas distantes, sino que todo tiene un hilo, todo tiene una relación. Y luego tenemos la última, que es la utilización de música o de canciones que contrasten con el estado emocional. Este fue otro de los recursos para el efecto del distanciamiento. Si, por ejemplo, en un momento determinado la escena va pintando un poco trágica y de repente uno ya empieza a sentir que algo va a salir mal, pues de repente hay una ruptura con lo que está pasando y con lo que el público esperaría. Entonces, esta parte también ayudó al efecto de distanciamiento que contraste, o sea que si de repente la cosa iba feliz y alegre, boom, hay un efecto, hay una canción, hay una acción que contrasta con el estado emocional y que lo hace a uno como receptor salirse de la órbita y decir, bueno, ¿y aquí qué pasó? Precisamente es por eso, porque se pretende que con el efecto de distanciamiento el receptor pueda analizar o pueda pensar con la cabeza fría y no con las emociones. Luego pasamos a otro tipo de teatro que también fue muy importante y fue muy destacado en el siglo XX y de hecho nosotros vamos a leer una obra del teatro existencialista en este periodo que fue bastante relacionado con Para comenzar, vamos a tomar como base que había una crisis, ¿verdad? Una crisis espiritual vivida en Francia luego de la Segunda Guerra Mundial y esto sirvió como un detonante para la aparición de esta nueva corriente de teatro, una nueva corriente estética que se denominó el existencialismo, que ya les mencionaba yo. En este caso, el teatro existencialista, los personajes son seres que habitan en un mundo que no controlan y donde están condenados a vivir. Vean esta premisa, los personajes son seres que habitan en un mundo que no controlan y donde están condenados a vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ilusiones, que no hay esperanzas,
que estos personajes están libres, pero están fuera de la parte de los preceptos morales o religiosos, sino que ellos actúan como quieren, hacen lo que quieren, sabiendo que sus acciones van a tener consecuencias definitivamente y que lo que hagan al final lo van a pagar, ¿verdad? Las cosas buenas que hagan se van a ver reflejadas en bien, las cosas malas que hagan se van a ver reflejadas en mal, pero no hay una limitación en cuanto a moral o a religión. De hecho, dentro del existencialismo también tenemos una parte relacionada con el ateísmo, ¿verdad? Que se cuestiona la existencia de Dios, la existencia de un ser supremo y cada quien era libre de analizar o de pensar como quisiera. Y las temáticas abordadas en el teatro existencialista son la guerra, la pobreza, la violencia, la fe. O sea que no estamos alejados de lo que estaba pasando en la crisis, en la guerra, en todo lo que vimos en la clase anterior. Dentro de los representantes del teatro existencialista tenemos a dos que son los máximos, a Jean-Paul Sartre, que es este señor que está acá, y obras de Sartre tenemos Las moscas, A puerta cerrada, Las manos sucias y La náusea. Si se fijan, los nombres son bastante sugerentes, ¿verdad? Y bastante fuera de lo común, que una obra se llame La náusea, por ejemplo, o que se llame Las moscas, pero está relacionado y no habla precisamente de moscas o no habla precisamente de náusea como tal, sino que hay una especie de analogía, hay una especie de relación entre la temática de la representación y el título. Y de esta vamos a leer A puerta cerrada, se los adelanto desde ya. Y luego tenemos también a Albert Camus, que es el señor que está acá, y obras de Camus de la parte existencialista son El extranjero, también tenemos Calígula y también tenemos Los justos. Entonces, la parte del existencialismo es cuestionarnos, ¿verdad? Cuestionarse el porqué de las cosas, por qué las cosas suceden así, pero también hay una visión bastante pesimista, ¿sí? No controlo dónde vivo, qué es lo que me pasa y tampoco estoy conforme con ello. Hay una visión bastante negativa en cuanto a ciertas cosas. Y obviamente esto fue producto de la situación que se estaba viviendo en ese momento. Y luego pasamos al teatro del absurdo. El teatro del absurdo es derivado del existencialismo. O sea que el teatro del absurdo tuvo una relación bastante estrecha, bastante directa con el existencialismo. ¿Qué tienen en común? Pues que demuestran el sinsentido de la vida humana. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un mundo donde no queremos estar, donde no me siento conforme, donde no me siento feliz y obviamente en este caso también hay algo distinto al existencialismo y la primera diferencia es que hay diálogos ilógicos. El mismo nombre nos lo dice, miren, teatro del absurdo. Hay diálogos ilógicos, hay conductas absurdas y hay humor negro. O sea que con el sinsentido, con las tramas que no tienen secuencia, que no hay referencias espaciales temporales, a diferencia del existencialismo, en este caso el teatro del absurdo no pretende generar una parte de conciencia o de búsqueda de solución, sino que simple y sencillamente el teatro del absurdo refleja alguna situación del sinsentido de la vida humana, pero de una manera ilógica, de una manera absurda. Los diálogos, los títulos incluso de las obras no tienen nada que ver con lo que la obra trata. Y a veces uno dice, puya, pero aquí esto no tiene sentido. Exacto, eso es lo que pasa. Que el teatro del absurdo no tiene mayor lógica, no tiene mayor sentido. Es necesario hacer un proceso de análisis bastante grande y a veces el significado no se construye durante la representación de la obra, sino que hasta el final que uno ya se puede poner a analizar qué fue lo que vi y cómo lo voy a interpretar. Entonces, el teatro del absurdo no busca solución a los problemas, sino que es pesimista, es ilógico, es absurdo, pero el teatro existencialista sí. El existencialista sí buscaba una solución. No es que la iba a dar, vaya, mira, la solución a este problema está a lo cual, sino que llevaba al receptor a buscar o a inferir esa solución, mientras que el del absurdo no. Y luego de los representantes tenemos a tres, tenemos a Samuel Beckett, que es este señor que está aquí, con su obra Esperando a Godot. Luego tenemos a Eugene Ionesco con La cantante calva. Ionesco es él, y tenemos a Darío Fo con Muerte accidental de un anarquista. Entonces, por ejemplo, al escuchar Esperando a Godot, cualquiera pensaría que se trata de alguien que está esperando a alguien que se llama Godot, pero en realidad aquí están esperando a Godot, pero Godot no existe y Godot nunca llega.
o la cantante calva no tiene nada que ver con cantantes y mucho menos con una mujer que sea calva. Entonces, a lo que queremos llegar es que el mismo nombre nos lo dice, el teatro del absurdo tiene que ver con representar seres que están en un lugar que no quieren o que no les gusta, hay una crítica, pero esta crítica se ve reflejada a través del sinsentido de la vida, pero de manera ilógica, de manera absurda, con humor negro. O sea que puede generar risa, sí, en un momento determinado puede generar risa, puede generar jocosidad, puede generar molestia, ahí depende del receptor también, ¿verdad? Pero lo que queremos darnos cuenta es que la influencia vanguardista también se ve reflejado acá. ¿Verdad? Porque imagínense que en el teatro hay diálogos sin sentido, hay diálogos absurdos, hay incoherencias que no matizan o que no van enlazándose entre sí las acciones, pues entonces eso no se estaba acostumbrado a ello, ¿verdad? Fue totalmente nuevo y eso también generó bastante impacto o generó una influencia bastante grande en la parte de la dramática. Luego tenemos el teatro de la crueldad. Este fue otro tipo de teatro. Su intención era sacudir a los espectadores, sacudir en el sentido emocional, ¿verdad? Fue una forma de teatro que tenía esa intención, reduciendo al mínimo o suprimiendo palabras y utilizando en su lugar sonidos, gestos y movimientos. ¿Qué quiere decir? Que para el teatro de la crueldad se hizo mucho uso, pero mucho uso de esta parte. Miren, de sonidos, de gestos y movimientos, más que palabras. No quiere decir que no hablaran o que fuera un teatro mudo, no, sí habían palabras, pero se reducían a la mayor cantidad posible, o sea, de lo que entre menos palabras se dijeran era mejor, entre menos se hablara era mejor. Entonces, la sacudida de los espectadores se iba a dar mediante estos efectos, más que con las palabras. También se da mucho o se dio la eliminación de las disposiciones habituales del escenario y del decorado. O sea que obviamente la parte vanguardista también se ve acá, la parte de innovar, ya no se mantuvo la disposición del escenario que se tenía, sino que ellos lo cambiaron totalmente y ellos decidieron cómo lo iban a hacer. ¿Para qué? Porque eso iba a ayudar para que los sentidos estuvieran desorientados, ¿sí? Que el espectador iba a estar forzado a enfrentarse a su ser esencial, ¿sí? Despojando su coraza o despojando su escudo como individuo, sino que iba a estar desorientado o que iba a verse perturbado en algún momento con situaciones que pudieran ser incluso grotescas, con escenas sangrientas, con sonidos relacionados a muerte, a destrucción, a impacto. Entonces eso era sacudir a los espectadores, era identificarse o era sorprenderse con lo que estaba pasando. Y el máximo representante o el iniciador del teatro de la crueldad fue el francés Antonin Artaud y tenemos obras como Los Sensi y El teatro y su doble, que son las obras más importantes de Artaud y él fue el máximo representante o el impulsor del teatro de la crueldad. Y luego vamos a terminar con la parte del teatro estadounidense. El teatro estadounidense de mediados de siglo también se toma bastante en cuenta porque también tuvo la influencia de los contextos o de los sucesos o de las guerras que ya hemos mencionado. Para comenzar, estamos a mediados del siglo XX. En esta parte no fue desde inicio del XX, sino que a mediados, que empezó a darse o empezó a reflejar las contradicciones ocultas de la sociedad de la Guerra Fría. Ya hablamos de la Guerra Fría previamente, ¿verdad? Que fue un conflicto bastante ideológico y generó una psicosis grande en la población, en las personas. Entonces, esa psicosis o ese impacto, ese conflicto individual o personal o ese miedo fue lo que se vio manifestado en el teatro estadounidense. Se refleja la vida de seres inadaptados y marginados frente a una sociedad hipócrita. Vean también estas premisas, no hay nada, digamos que color de rosa, aquí que digan, ay, qué lindo, qué romántico. No, acá ya obviamente hay influencia realista, sí hay influencia realista, pero se ve mucho más cruda o mucho más fuerte esa expresión de la realidad. Afrentan la soledad, la fantasía y la desesperación, y algunas de estas obras fueron llevadas al cine. Entonces, a lo que queremos llegar en este caso es que el teatro estadounidense o que Estados Unidos no se quedó atrás en la representación dramática, que también ellos tuvieron cambios en las representaciones, que también ellos se vieron directamente influenciados
por las guerras, por los conflictos, por los problemas, por la sociedad capitalista, ¿verdad? Que se venía arrastrando y que venía generando inconvenientes. Por ejemplo, el crack del 29 no podemos también dejarlo de lado, ¿verdad? Que influyó en la parte del teatro estadounidense. Luego, dentro de los representantes tenemos varios, tenemos a tres acá, dentro de los cuales empezamos con Tennessee Williams. Obras de Tennessee Williams tenemos Un tranvía llamado Deseo y El Zoo de Cristal. Son las dos más conocidas de Tennessee Williams, que es él. En el caso de Un tranvía llamado Deseo y El Zoo de Cristal, también aquí en estas obras se ve la vida de seres inadaptados y marginados, ¿verdad? Que afrontan la soledad, afrontan la fantasía, afrontan la desesperación y se pinta a la persona o las sociedades como hipócritas, como que por un lado frente a ti son una cosa, pero cuando están tras de ti te apuñalan o te clavan la daga por la espalda. Eso es lo que se ve reflejado y no está distante de lo que pasa en la actualidad, ¿verdad? De esta sociedad en la que vivimos. Luego tenemos a Arthur Miller. En el caso de Arthur Miller, produce obras obviamente con una crítica social. Tenemos, por ejemplo, La muerte de un viajante, que es una de las obras bastante conocidas de él. En esta critica las consecuencias de la sociedad capitalista en los sueños de los emprendedores. Y también tenemos Las brujas de Salem, que es la otra de Arthur Miller. Y relata una parte de un juicio contra unas jóvenes acusadas de brujería en el siglo XVIII. Entonces, si se fijan, hay una especie de un reflejo de algunos juicios realizados contra supuestos comunistas en la década de 1950. Entonces, todo tiene que ver con el contexto y es por eso la importancia de conocerlo. Y luego tenemos a Eugene O'Neill con A Electra le sienta bien el luto, que también es una obra conocida de él. Entonces, el teatro estadounidense no se quedó atrás, también reflejó las condiciones del sinsentido de la vida, algunas situaciones de crítica social. Entonces, si se fijan en común denominador, el teatro del siglo XX también intentó reflejar lo que estaba pasando desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Buscando soluciones a las mismas, mediante el cuestionamiento de lo que pasaba, mediante el golpe emocional a las personas, mediante lo ilógico, lo absurdo, lo extravagante. Entonces, prácticamente esto es lo que íbamos a ver en este tema, el conocer los subgéneros dramáticos que se desarrollaron en el siglo XX, las características de ellos y los máximos representantes. Necesito que usted tenga en cuenta y sepa quiénes son los máximos representantes de cada uno de los tipos de teatro, porque en algún momento va a ser objeto de evaluación. Ahora les voy a poner un corto video sobre una parte o sobre una muestra del teatro del absurdo. Obviamente no es la obra completa porque como comprenderán, si usted va a YouTube puede encontrar la obra completa. La respuesta es sí, pero es más extensa. Entonces, en este tiempo de clase no les puedo colocar la obra completa. Sin embargo, si usted puede ver o quiere ver un video de la obra completa o quiere leerse la obra, pues hágalo, ¿verdad? Definitivamente que algo va a aprender y va a fijarse también cómo es que las características se cumplen. Este video es cortito, prácticamente solo para que ustedes se hagan una idea, ¿verdad? Es también un confesor. ¿Y bien? Discutíamos porque mi marido decía que cuando se oye llamar a la puerta es que siempre hay alguien. La cosa es plausible. Y yo decía que cada vez que llaman es que no hay nadie. Eso puede parecer extraño. Pero está demostrado, no mediante demostraciones teóricas, sino por hechos. Es falso, puesto que el bombero está aquí. Ha llamado, he abierto, estaba ahí. ¿Cuándo? Ahora mismo. Sí, pero solo fue después de haber oído llamar una cuarta vez que nos hemos encontrado a alguien. Y la cuarta vez no cuenta. Siempre. Solo cuentan las 3 primeras veces. Señor capitán, permítame que le haga a mi vez algunas preguntas. Hágalas. Cuando he abierto, y yo lo he visto, ¿fue usted mismo quien llamó? Sí, era yo. ¿Estaba usted en la puerta? ¿Llamó para entrar? No lo niego. ¡Ah! ¿Lo ves? Yo tenía razón. Cuando se llama es porque hay alguien y no me puedes negar que el capitán sea alguien. Ciertamente no puedo, pero te repito que me refiero a las 3 primeras veces, puesto que la cuarta no cuenta. Ah, Y cuando llamaron la primera vez, ¿era usted? no, no era yo. Ah, ¿lo ven? Llamaron y no había nadie. ¿Ah? Puede que fuera otro. Hacía mucho tiempo que estaba usted en la puerta. 3 cuartos de hora.
y no vio a nadie. A nadie, se lo aseguro. ¿Y oyó usted cuando llamaban por segunda vez? Sí, y tampoco era yo. Y seguía sin haber nadie, ¿eh? Victoria, yo tenía razón. No tan rápido. ¿Qué hacía usted en la puerta? Nada, estaba allí. Pensaba en un montón de cosas. ¿Y la tercera vez? ¿No fue usted quien llamó? Sí, fui yo. ¿Y al abrir no lo vieron? Bueno, es que me escondí. Una broma. No se ría, señor capitán. El asunto es demasiado triste. En resumidas cuentas, seguimos sin saber si cuando llaman a la puerta hay o no hay nadie. No, nunca hay nadie. Sí, siempre hay alguien. Voy a hacer que se pongan de acuerdo. Los dos tienen un poco de razón. Cuando llaman a la puerta, a veces hay alguien y otras veces no hay nadie. Eso me parece lógico. Yo también lo creo. Las cosas son sencillas en realidad. Abrácense. Ya nos hemos abrazado antes. Bien, si se fijaron en esta parte es un fragmento nada más, ¿verdad? De una obra que fue bastante conocida y que ya les había mencionado, que es La cantante calva de Eugene Ionesco. Piensen o fíjense en cuál es el centro de la discusión ahí. Si cuando se toca la puerta o cuando el timbre o tocan la puerta hay alguien atrás o no. Entonces ahí alguien puede decir, pero es que mire, eso de verdad que es tonto o es ilógico. Y precisamente eso es lo que pretende el teatro del absurdo. Si se fijan los movimientos, las acciones, las palabras y lo que van diciendo algunas cosas no tienen nada que ver con la otra. Y obviamente al finalizar o al ver la obra completa o al analizarla es que se puede sacar un criterio, ¿verdad? O se puede sacar una opinión respecto a eso. Entonces, prácticamente ya con eso hemos terminado la parte del teatro del siglo XX. Les comparto las páginas del libro donde está la información que les puede servir. Página 204, 205 y 206, para que lo tengan en cuenta, las lean y las estudien para su evaluación que vamos a tener la próxima semana relacionada a estos contenidos. Y la obra que estamos leyendo, no se les olvide que es La Metamorfosis, ¿verdad? Seguimos en el estudio o en la lectura de la Metamorfosis y después de la Metamorfosis seguimos con A Puerta Cerrada, que es una obra existencialista, que es una obra que encaja perfectamente con el tema que acabamos de ver ahorita, así que igual se los adelanto para que cuando usted termine de leer la Metamorfosis, pues que comience con A Puerta Cerrada, que es una obra también bastante buena, bastante interesante y que la trama de la historia es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Ustedes se van a dar cuenta que no es muy usual o no está relacionado con el teatro previo al siglo XX, que no tiene nada que ver, que hay una diferencia bastante grande, hay una ruptura, hay un avance, hay una originalidad en este tipo de teatro. Así que yo les invito a que lean, igual si ustedes quisieran leer alguna de otras muestras, que no sea porque se les va a evaluar, sino que porque usted quiere conocer, quiere leer, quiere disfrutar de un tipo de teatro diferente, pues hágalo. La verdad es que le va a servir mucho y usted va a ir identificando algunas características o algunos rasgos que yo ya les he mencionado en este tema. Así que les agradezco por haberse conectado conmigo, por estar acá. Espero yo que les haya servido y recuerden que si hubiese alguna duda, ahorita vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas, lo pueden hacer sin ningún problema, algún comentario, algo que les haya parecido interesante o distinto, o si usted ya leyó alguna obra de estas, pues también, ¿verdad? Y si no hubiera alguna duda por el momento, pues también háganmelo saber y tendremos nuestra clase de Meet por si hay alguna duda que les surge posteriormente, pues ahí lo vamos a discutir. Así que les pido que le den like al video de la clase también, ¿verdad? Si no lo han hecho, para saber que estuvieron aquí, que les llamó la atención y que les atrajo el tema. Y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Desde ya les deseo un muy bonito día, un bonito ya fin de semana, porque ya estamos por terminar. También feliz Día del Niño. No quiero dejar pasar esta oportunidad, ¿verdad? No dejen de pensar como niños, de actuar como niños, de llevar esa inocencia en ustedes. Espero que la pasen muy bien, que Dios los bendiga siempre y aquí estamos para apoyarlos en lo que sea posible. Así que gracias por estar conmigo y que tengan un muy bonito día.